El siguiente episodio está destinado a todo público, incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para memoriosos. Puede que no sea adecuado para negacionistas, por lo que se recomienda discreción. Un atentado, una ciudad, 30 años, una reconstrucción, ríos de memoria, Todo queda registrado en el recuerdo. Fragmentos de recuerdos, imágenes incompletas, imágenes que no podemos olvidar, ruidos, sonidos que estremecen, silencios, encuentros, desencuentros, emociones, sentires. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo huimos? ¿Hacia dónde huimos? ¿Con quién nos abrazamos? Olvidos, recuerdos, memoria. En este nuevo episodio de Ríos de Memoria comparten sus voces Natalia Herrera y Tomás Campos. Del ruido a la creación. Estudiantes de ayer, artistas de hoy. El 3 de noviembre del 95 yo estaba en séptimo grado de la Escuela de las Monjas, iba a la escuela a la tarde. Esa mañana yo estaba preparando un trabajo, no sé si era una exposición o algo, me acuerdo que era sobre bulimia y anorexia para ciencias naturales de séptimo grado. Fue el último año que hubo séptimo grado. Íbamos a la escuela a la tarde y a las 9 de la mañana nos habíamos juntado, calculo que nos habíamos juntado 8:30, no creo que mucho antes, con esta compañera, y mi hermana también estaba estudiando para una prueba, que tenía 9 años mi hermana en ese momento, yo 12 y ella 9. Y estábamos solas en la casa, casa de teatro no existía, o sea que teníamos mucho patio y una puerta que daba como para el lado de la fábrica, una puerta-ventana que se movió con todo en la primera explosión. Inconscientes y sin saber muy bien de dónde venían y qué podía ser, nosotros salimos a la calle, para el otro lado, digamos, y yo pensaba que era un choque porque siempre había choques al frente de donde antes funcionaba el Hospital Zonal. Bastante lejos de la fábrica estamos, y no se cayó por la ubicación de la casa ningún vidrio, entonces nosotros de alguna manera yo no sentí terror en ese momento. No había visto el hongo. Y bueno, esa fue como mi primera imagen, el movimiento de esa puerta, una puerta de chapa que se movió con todo por la onda expansiva. Después interpretamos todo en función de lo que íbamos aprendiendo, las palabras nuevas que formaban parte de nuestro vocabulario. Eso fue el 3 de noviembre. Mi mamá vino de trabajar, estaba trabajando en la municipalidad, nos chequeó, dijo, bueno, están bien, me vuelvo al trabajo. Y cuando estaba por irse de nuevo a su trabajo, la segunda explosión o tercera, no sé qué, porque eran como constantes las explosiones, pero quizás la más fuerte la tiró para atrás, abriendo la puerta de la casa. Y salimos en el auto, ahí sí vimos el hongo, yo recuerdo la imagen que tenía en la luneta del auto, mirando para atrás, dejando el tercero atrás, viendo ese hongo cómo se elevaba, y como imágenes referenciales yo tenía Hiroshima y Nagasaki en ese momento. Sobre ese hongo, esa imagen, esa fotografía de esa niña corriendo despavorida. O sea, yo tenía eso de referencia y asocié, digo, ¿qué estará pasando en nuestra ciudad para que esto sea así, ¿no? Para que estemos viviendo una situación semejante? El día de la primera explosión, eran las 8:55 de la mañana, yo tenía 14 años y estaba en la clase de física en el segundo piso de la ENET, en el número 1 General Sabio. Había un barómetro en el aula y según un amigo mío, el mercurio del barómetro empezó a subir y nos dio la onda expansiva de lleno desde la ventana que daba a la izquierda, digamos. Nada, fue muy de repente, fue estar abombado, no saber bien qué había pasado, no entender por qué había explotado lo que había pasado. Terminaron todos los compañeros, obviamente, por la onda expansiva, pegados a la pared contraria de la ventana, yo incluido, eh, y la profesora, nada, lo primero que tiró de decir fue salgan afuera, así que salimos todos corriendo, pensando en una primera instancia que había sido el laboratorio, que estaba ahí cerca nuestro, que se había mandado alguna macana, los chicos más grandes, y nada, y pasó como en un momento, fue como que después al toque ahí nos reíamos, qué susto, qué gracioso que fue, y después nos dimos cuenta que era como más grave.
después pensamos que que había sido una casa que había explotado de gas, una casa que le había explotado el gas a la casa. Nos mandaron a toda la galería general y ahí la directora, según recuerdo, dijo, bueno, quédense todos acá y cuando vieron que seguían las explosiones, que había un quilombo afuera, porque empezaron a escuchar todo eso, eh, dijo, bueno, si los vienen a buscar, quédense acá, si no los vienen a buscar, váyanse a sus casas. Y nos largaron nomás, así nomás, esa fue la primera decisión que tomaron. Eh, y lo demás fue nada, correr, empezar a correr porque ahí empezaron o sea, claro, cuando salimos afuera se había todo el quilombo de afuera, autos que cruzaban la Sabio y motos a una velocidad excesiva eh, en dirección a la fábrica y en dirección contraria. Y nada, fue correr hasta mi casa con un compañero, dos o tres compañeros, donde nos agarró la segunda explosión, que fue la más fuerte, y ahí por lo menos a mí me tiró lejísimos y era caos, caos, caos. Era una guerra en el medio de la ciudad. La huida del 3 de noviembre fue esto, desesperada y viendo ese hongo tremendo. La del 24 de noviembre, cuando nos pasa, mi mamá me fue a buscar a la escuela y no nos desencontramos. Yo eso no tengo muchas imágenes de la salida de la escuela. Sí adentro de la escuela cuando empezó a explotar de nuevo, porque tenía una compañera que había pasado esta situación que decía recién, de estar detrás de un pino y demás, sí recuerdo la profe abrazándola, tratando de abrazar la seño a, a contener los chicos que tenía a cargo. La escuela de las monjas, nosotros estábamos en un aula arriba, al fondo, mucho vidrio. No recuerdo si se rompieron vidrios, no tengo esa imagen. Sí de ver humo, no el hongo semejante del 3, pero sí mucho humo. Y empezó de nuevo, esas palabras como, ¿cómo que empezó de nuevo? ¿Cómo si, qué más queda, no? Yo con mi familia, por suerte, nos encontramos rápido en mi casa. Mi mamá había pasado a buscar a mi hermana estaba durmiendo en mi casa con la niñera y llegué yo. El único que estaba desaparecido ahí era mi papá, que estaba en la fábrica petroquímica, eh, que nada, estaba medio como ayudando a evacuar a unos chicos que estaban de pasantes y demás. Habrá pasado media hora hasta que nos juntamos todos y ahí nomás nos fuimos. En parte fue el éxodo, porque nos fuimos todo el Luna Blanco, con la perra también. Eh, Terminamos en la Plaza del Gaucho, que fue donde pudimos alejar un poco todo el quilombo. Imagínate, viví en esa época en Almirante Brown y 9 de Julio, o Francisco Ramírez. No estaba tan lejos, pero tampoco tan cerca. Así que nada, hicimos un par de cuadras, mucho. Mi viejo, como ya venía con información de la fábrica, sabía para dónde ir, eh, qué medidas de seguridad tomar. Así que ahí nos fuimos hasta la Plaza del Gaucho, donde frenamos un poco, de ahí en la explosión obviamente, y después de ahí decidimos irnos a Villa Azul. Para mí que tenía 14 años, fue chocante, porque era la ruta de los dos lados con gente, chicos solos, chicos con un uniforme escolar, familias caminando, corriendo al lado de la ruta, huyendo de la ciudad. Sí recuerdo también que el 24 de noviembre que estábamos en la escuela y salimos con mi mamá, el tránsito estaba colapsado, no podíamos escapar. Yo recuerdo eso, como fue mucho más trabado que el 3 de noviembre. Quizás había más miedo porque sabíamos algo de todo lo que podíamos llegar a vivir. Y ya sabíamos que había sido la fábrica militar y ya teníamos esa información, o sea que creo que fue peor. Yo recuerdo como un espacio, está bien que volvimos justo la semana del 24 de noviembre a las clases, tengo esa imagen y después como egresábamos del primario, tuvimos un acto muy emocionante, mucho lágrima, pero no solo de cerrar un ciclo, sino de todo lo que acabábamos de vivir hacia un mes, una cosa, no mucho más. Nosotros nos fuimos de viaje de egresados, nos fuimos a Huerta Grande, a La Falda, y no tengo mucho registro de cómo hablábamos de las explosiones y demás con los compañeros y en las materias. Solo tengo una imagen en la escuela que estábamos en la sala de proyecciones de las monjas y
y los profes nos iban haciendo preguntas y todo el mundo iba contando dónde estaba, cómo lo había vivido, como un espacio de hablar, de sacar el tema, de poder llorarlo, de sentirse acompañado por los compañeros y los profes, las seños. La escuela tuvo muy poco tiempo ese año de contención, porque volvimos cuando explota la segunda vez y después no volvimos más. O tengo esa imagen de que después directamente fue el acto y el acto de entrega de diplomas y de cierre de ciclo y ya no volvimos más a la escuela. Yo no volví más a las monjas. Arte, comunidad, abrazo, construcción de memoria, reconstrucción, memoria colectiva, hacer teatro, escribir, ilustrar, contar desde el arte, un dolor, un recuerdo, la voz de nuestros artistas. Yo personalmente no considero ningún arte individual. Me parece que en algún punto, alguna parte del proceso es colectivo. Está la intervención de otros, está la mirada de los otros, y eso hace que, no sé, si bien yo soy el que está al frente del tablero dibujando, al frente de la tablet o al frente de la hoja, solito, todo lo que yo estoy volcando ahí fueron cosas compartidas, en este caso y en otros, no tan trágicos, eh, que hacen que sea una creación colectiva, porque siempre uno trae un poco de lo que escucha, de lo que le cuentan, de lo que le comparten. Para mí sana, en este caso sana un montón. Yo que ahora estoy en un proyecto que tiene que ver con el 3 de noviembre, sana un montón, te ayuda a repasar, a hacer memoria, a hacer catarsis. Está piola, es un camino medio doloroso también, ¿viste? Porque tenés que volver al lugar de donde huiste en una primera instancia, donde te cuesta, un lugar triste, pero bueno, uno vuelve distinto también, ¿no? Yo está más crecido, no tengo más 14 años, tengo 44, dos hijas, esposa, gato, perro, auto, pero estás parado distinto. Pero sí sirven, parece más que nada para la memoria y para acordarme y para preguntar, che, ma, vos estabas acá, papi, vos estabas allá. Nada, me parece que sirve. Y de paso también para que le queden mis hijas, ¿no? Desde lo artístico yo pienso que pude recuperar cosas que me quedaron irresueltas o puntos suspensivos. Mi familia había trabajado bastante en la recuperación de la memoria, en la exigencia de justicia, de la verdad, con el grupo Río Tercero, un cauce común, un colectivo de artistas que se formó ahí muy rápido luego del 3 de noviembre y que hicieron muestras y festivales y como que era incansable el cauce común. Y yo participaba como niña también de esas reuniones, entonces esto fue un antes y un después, yo creo, en mi historia también. Ver a mi mamá, ver al negro tan involucrados en el cauce común, compartir con todos los artistas, cada uno desde su área, desarrollándose, escribiendo, pintando, cantando, interviniendo, me parecía natural a mí que eso sucediera. Entonces creo que también ha tenido que ver en mi historia después a la hora de tomar las decisiones que tomé. Algunas no sé si fueron tan pensadas, pero yo pienso que la expresión del arte a mí me marcó la historia, ¿sí? La expresión del arte en ese momento, a mí me marcó la historia porque de hecho las palabras tuvieron inicio y génesis, las palabras, en el 24 de noviembre de 2008, en un aniversario de las segundas explosiones. Y las segundas explosiones fueron justamente las que yo viví estando en la escuela primaria. Entonces, posiblemente la primera intervención teatral que hicimos urbana en el 2008 fue No nos olvidemos que hoy es 24 de noviembre. Intervenimos en los semáforos con un grupo de chicos que no habían vivido las explosiones, que se les habían contado o habían sido bebés en el momento de las explosiones. Eran bebés cuando habían sucedido las explosiones, entonces, bueno, esa conversación en la casa estaba, entonces pudimos trabajarlo desde sus cuerpos, desde la memoria, desde las canciones, desde las historias, y pudimos de alguna manera sublimarlo. Yo creo que el arte tiene la expresión de lo artístico, construyendo, recuperando memoria,
tiene la posibilidad de sublimar hechos tremendamente trágicos y revitalizarnos, porque si perdemos la memoria, perdemos también identidad, y si perdemos identidad, definitivamente no sabemos quiénes somos. El poder del arte o de la expresión artística, para mí, nos arma como personas, y en este caso nos arma como ritercerense, nos arma como seres humanos, nos da la posibilidad de sublimar, de atender la vida desde una mirada más amorosa y más conciliadora con la realidad, que a veces termina siendo tan cruel como lo que vivimos. Ríos de Memoria es un podcast producido por cuarto año del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente Dr. Alexis Carrel de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, en el marco del Festival del Palabra 2025 y en conmemoración del aniversario número 30 del atentado contra los riotercerenses en el año 1995. Porque el primer paso para repetir la historia es olvidarla.